也就是那种时候说，啊，no, no veo. Sai no, poquito y empiezan a llenarlo de entrañas de vaca, carne, montones de cosas nuevas. Y entonces había un obrero que trabajaba grande. No se animaban a ir a donde dormía la noche. Tenían que acompañarlo. Tenían que acompañarlo. Podían aparecer los antes que lo golpeen. El problema con aquí había que acompañarlo. Y eso pasaba después de haber estado ahí un mes. ¿Ya? Y después a los 2 meses, 3 empezaba la deserción. Un recambio de personal continuo. Es tipo que después de 2 meses y demás, aún ya más, salían con los afines. La gente de las partes del país, de llano, de la Patagonia, el sur, etc. Y los trenes. También no tiene idea. Yo me acuerdo haber hablado con usted hace 30 años. ¿Es muy malo? No es muy malo, no, interesante. No. Yo a la mañana me despierto. Y me voy rápido, bajo de la cama y me voy rápido a la ventana. Abro las cortinas y ahí está la montaña. Al otro día hago lo mismo. Me levanto, cojo, abro la ventana. No. Y ahí sigue la montaña. Y estaba obsesionado con que la montaña estaba siempre ahí. ¿Qué? No tiene vida. Esas anécdotas se daban continuamente. Cosas rarísimas. Cosas. Te quedó esperando la montaña. Eso es lo que pasaban 2 meses. No, sí, lugares muy malos. Entonces los cobradores tienen cosas extrañas. Y se ponen raros. Por ejemplo, en el caso de esos obreros, ya 2 meses empezaban a ver enanos, a ver cosas, a contar historias. Vivo ovnis, ¿no? Oh. Una cosa. Ya.
tenía el vestido de novia, una especie de ectoplasma como los indígenas, que se ven, bueno. Y entonces, después, ya empezó a aparecer el futre, pero acompañado. La Lola. Ya no. ¿Y no descabezada? No, descabezada no. Se levantando el café y se viste con pelo siempre. Una película. Y ya se le ve la cara, todo pelo. Sacan los pelos. Entonces apareció ella también. Entonces, el futre que andaba por la zona no toleraba que era ecologista, no toleraba que hubiera desarreglos en las montañas, tipos que tiraban rocas, piedras, tipos que hacían desastres, que se robaban alguna vaca, al llevarse la idea aparecía el sombrero. Y el futre parece que tenía ciertos trucos. Cuando había tormenta de nieve y eso, el futre, con una lucecita, iba adelante, y estos que estaban perdidos, los malos que estaban perdidos, seguían la lucecita. El futre que era malísimo lo llevaba a los abismos. Ahí van con los abismos. Y se restablecía el orden y el orden. En cambio la Lola, a los sandinistas, por ejemplo, que se perdían en la montaña con las tormentas y demás y no podían encontrar la ruta, venían las lucecitas. Había que saber si era del futre. Pero si era la de la Lola, que se veía con una cosa blanca. Y blanco, a ver, seguían, llegaban a alguna casita o llegaban a un puesto de labras o llegaban donde salvaban un poquito. Ah, qué bien. Entonces, futre y la Lola había toda una cosa, vecinos opuestos en la guía de la gente. Un guía malo y un guía bueno. Un poco de cal y otro. ¿Y la leyenda del futre? Por acá corre todavía. ¿Ah, sí? Sí, claro. Eso llega a Punta del Inca, llega así. Pero son libros lejos del lugar de eso. El futre y la Lola. Entonces al futre siempre, tormenta y todo eso, en el pueblito de Punta de Bate, se lo escuchaba que pasar todo. Tormentas, entonces empezaba todo. ¿Ahora viste no antes? Sí, claro. ¿Qué me ¿Vosotros estaban en living? No, pero no en el living, nada living. Por la montaña. Futre que se quedaba. Se fue bien por la montaña así en cabeza. Esa es una de las leyendas de la zona. Sí. En estas montañas, en estos vientos, en la noche, en la área, fuerte para empezar a ver un asado por el pueblito en la Punta de Vacas de noche. Y todos cerrando la ventana. No sé qué, de la montaña. De la ermita, como decían ellos inventaron lo de la ermita, no nosotros. La ermita existe, en castellano existe la palabra ermita, pero en castellano antiguo. No se usa, porque la ermita es el lugar donde vivían los ermitaños. Eso de las barbas como el gato Lemos. En las ermitas. Entonces una palabra no se usa prácticamente, no se la conoce,
pero que algún alcahuete, por ejemplo, había unos curas que llegaban cada tanto a dar misa y eso, deben haber dicho, le deben haber llamado eso ermita, pues nosotros a eso le llamamos casita de piedra. La fírica, la fírica, que es el modo de construir que tienen la fírica. Pero empezó a correr eso de la ermita. Y si no empezamos a llamar nosotros también, la ropa en la cosa. Y nos dimos cuenta de más. Entonces, la ermita. Claro, era una teoría, porque la mitad de uno ni barba ni comportamiento. Pero la ermita, eso es lo que de ti. Ahí vas a la ermita en el claro. Claro, bajo de la ermita es la cosa. Cierra la Claro, eso es. Mario, ¿y ese refugio lo construiste vos? ¿O era algo que...? Sí. Absolutamente, sí. No se necesita mucha ciencia. Lo construí yo y me ayudó un viejo. Ajá. Es un viejo de las montañas. Y se venía con una mula. Y a la mula le cargaba unas chapas de zinc, esas que se ponen en los gallineros. ¿Sabes lo que son las chapas de zinc? Esas. Se las traían en la mula. Llegaban con las chapas de la piedra ahí. Entonces llegaba poniendo las piedras y acumulando chapas para cuando llegara el momento de echar. Sin que el viejo Vergara, traía las chapas. Y yo le convidaba unos chocolatitos que le pintaban, los chocolates calientes. Le pinté el viejo las chapas y se quedaba ahí buscando el chocolate. Hoy mismo, hoy, si vas al pueblito, a lo que queda del pueblito de Punta de Vaca, ahí vas a ver una especie de restaurante, ¿cómo le llamaríamos a eso? Eso. Parador. Y ahí está el que atiende el parador ese. Es uno nacido, criado y envejecido. Todo. ¿Un nombre de edad? Así que historia viviente. Él se llama Carlitos Toconá. Entonces uno llega, pide una sopa, por ejemplo, y les traen agua con una sopa y le dicen, Carlitos, usted iba a la ermita. Y eso es, le dispara con eso y él te responde. Claro. Sí, ¿cómo se comer ahí? Y no seguro. Vosotros sois vecinos. Sí. Estábamos aquí el río. De la ermita. ¿Y no te contó que tomábamos chocolate? No. Sí, ese Carlitos Toconativo todavía. Sí. Claro. Tenía un hijo, dos hijos. Ahí lo vi a uno de los hijos. Tal Daniel. Más joven que el otro era guía de montaña. Y se fue llevando andinistas a la montaña. Y iban con sol, además. Se cayeron 1400 metros. Como 5 o 6. Enganchados toda esta zona. Ese era un hijo de Carlitos Toconá. Por eso se llama ese restaurancito El Andinista. Por el hijo. Claro, por desastre. Y quedó el otro hijo, ese Daniel Toconá. Entonces Daniel Toconá, que quedó, y los nietos del viejo Vergara hicieron los pozos y demás para meter el monolito en ese centro. Son todos eso. Y oímos de la mula ratón. La mula ratón era la que me llevaba las chapas. La del viejo Vergara. El viejo Vergara. ¿Cómo se va a llamar ratón una mula?
Entonces ahí todo. También lo vio ya Don Marín, que andaba por ahí. Don Marín es uno de los pocos pobladores originales. Él estaba en este tío. ¿Y Daniel cómo también? Daniel Toconá no había nacido. Mamá estuvo hoy. Sí, hoy, claro. No sé si hoy, pero ayer lo viste. Sí. Muy gracioso. Entonces los pobladores tienen una historieta también, decía, con referencia a esto, comunista, chocolate, eso. Claro. Son muy extraordinarios. Y después llega una cierta ondita a ese pueblito que está a 10 kilómetros, que es Polvareda, imagínate un pueblo que se está... Ese pueblito en el último censo arrojó 220 habitantes, pero de una manera, pero... que reciben influencia del centro ciclónico de historieta, de cosas. Llega. Claro. Sí, y se van expandiendo esas ondas. ¿Te parece? La otra viejita. Sí, vive ahí. Muy gracioso. El disco era la vivía en montaña. Claro, y además tenía un corral donde él siempre compraba vacas y toros y los negociaba. Y tenía unos compinches que habían hecho un matadero. Entonces le tiraban una vaca y le metían a los pocos pobladores del lugar, metían la carne y demás, porque ¿a dónde iban a ir a buscar carnes? Vaya 50 kilómetros, ¿sí? Que a lomo de mula. En cambio ahí donde tenía su corral y sus cosas. Y en aquella época se usaban todavía muchos guías de montaña, existían los guías de montaña. ¿Ya no? Sí, pero ya parece como más joven. Y mira lo que era la casa de mi padre. Bonita. Y tenía adentro un piso de tierra, todo piedra. Y tenía adentro un elástico que me servía de cobertor. El elástico le llamaban a esos alambres entretejidos. A box nada más. Entonces ahí tenía esas cosas y ponía un colchón encima, se tiraba de arriba y se metía un foncho y no pegaba. Todo bien. Pero la parte graciosa no era esa, la parte graciosa era cuando él hacía algún asado. Tenía la vaca, yo te la liquidaba de corría rápido que el viejo Vergara estaba por hacer un asado el próximo sábado. Y entonces todos los viejos de la montaña que andaban con los albergues se enteraban. Y empezaban, tú llegabas a ser ceslavas, a visitar al viejo Vergara. Y veían despacito, venían acercándose y llegaba un viejo, hola, decía el viejo, y se sentaba. Y después llegaba otro, y empezaba a llenarse. La cueva del viejo Vergara empezaba a llenarse de guías de montaña, porque eran compinches, eran socios, eran de leña. Entonces venían a comer el asado del viejo Vergara. Pero ¿cómo hacía el asado el viejo Vergara? El viejo Vergara sacaba el elástico de alambre, tenía brasas. Y hacía fuego de brasas.
Alrededor están abiertas las paredes, por ejemplo, que Bueno, pues que tengo ahí no está hablando de nada. no te puedes quedar asfixiar con el humo. Entonces corría y se iba haciendo un buen ruidito, y él iba echando los pedazos sobre el colchón. Y así los otros viejos se sentaban ahí, bueno, en unos banquitos, en la piedra, y este sacó un pedazo y le daba uno y otro pedazo y se venían con unos botellones de vino. Y empezaban las historias. Historias de distintos lugares de la montaña. Lo que pasa es que se congregaban. El pretexto era los asados. Y ahí se armaba un paquete de esto interesante. Estaba ahí. Categoria cristiana, título di capito. E completamente, così che verso soltanto Cuando se sabía lo so che si pasado, se corría. Arriva la data. Llegaba al lugar de Stai parlando? Yo cuando me enteraba. Yo también yo llegaba. Y todo el mundo corriendo y muy amable. Ellos le daban al vino y le daban al asado. Cuestión de viejos. Y pues, comentando cosas, poniéndose el pedo. Contando cosas. Era fantástico. Incluso explicaban dónde estaban ellos. Uno estaba en el cerro de plomo, el otro estaba no sé dónde. Entonces algunos no conocían el lugar de donde venía. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene usted? Yo vengo del cerro. ¿Y dónde queda eso? Entre tal. Entonces hacían mapas planos con unos palos en la tierra porque era un piso de tierra. Le dijo que le contaban por abajo, por este río se va para la izquierda, ahí hasta un lugar. Entonces todos iban borrando borrando y haciendo planos en los lugares. Como llegaban a sus respectivos lugares y al final era una concentración de sabiduría extraordinaria. Los viejos, esto es comiendo asado y lugar. Se terminaban dibujando de pipa. No sé, pero esto no. Empezaba a hacer cuestión de pesco del lugar. Entonces había unos dibujos maravillosos. No, ahí vas a fotografiar ahí. Era fantástico. Cuando todos se iban, después del asado, se iban en su mula, en su burro que hay esto sé. El día pagaba unos papeles de diarios viejos y empezaba a restregarlos sobre el alambre ese, la pasaba. Y cuando estaba limpio, ponía el mucho, y él se venía sobre los restos del asado. No sé si y era la historia de los asados de los días de montaña. Ángulo de Delfos, no. Era la de Punta Iguana. Y el viejo inmóvil. Y entonces, bueno, pasá. Y entonces pasaba uno. Lo sentaba en una mesa. Y ella del otro lado de la mesa. ¿Y usted qué anda pasando? Y él contaba su historia. Bueno, que me he enojado con la China era la mujer de él. Me he enojado y ella se ha ido y yo quiero saber si va a volver. Espérate, y ella tiraba cartas.
Sí, va a volver, pero dentro de unos meses. Así que antes de venir para acá para hacer unos trabajos para que vuelva. Tanto, es tanto, así que... Y entonces se pasa, le decía al otro, y entonces la cola... Y le dije, entonces la vieja hacía sus oráculos con cartas. Se inspiraba, decía así, te va a pasar tal cosa, tal cosa. Y a veces... Y el oráculo punta de vaca. Voces. Entonces la preguntaba. Este que viene enfermo se va a sanar. Y se escuchaba una voz, no era la de ella. Se escuchaba en la pieza esa una voz que decía. No, con esta no es tu cosa, fantástico. Y se escuchaba y aseguraba mucha gente que se escuchaba. Y uno no creía mucho que podía escucharse, pero después averigüé todo como era y sí se escuchaba. No, sí se escuchaba y dejó de escucharse después del acontecimiento que voy a contar. Lo que pasó es que vino uno de esos viejos, unos viejos medio tomados, o sea, medio fumados, y vino a preguntarle por un pariente y por qué le estaba haciendo mal de ojo, y qué pasaba, y entonces salió la vieja, le echó la carta y preguntó. Es el pariente José, por ejemplo. Se escuchó la voz, sí. Y entonces se sintió muy sorprendido porque él no creía que era el pariente José, creía que era el pariente Pedro. Entonces se enojó, pero al pisar, le pisó la cabeza a alguien que estaba debajo de la alfombra. Y que estaba debajo de la alfombra se levantó y salió lleno de tierra a la mesa. Y la vieja le cayó. ¡Cálmalo! La cosa y se oía la voz. Era el viejo que estaba debajo de la alfombra. Pero yo no fui entonces. No, o sea, en orden. Ho Chi Minh habló. Pero se armó un escandalete. Y el otro salió indignado y pateando la mesa, pateando todo, fue un escándalo. Se le corrió la... Entonces ya no se llevaban las voces. Ya tirando cartas, casi. No sé qué hacer la voz. El hombre en la tierra y encima de la mesa. Y claro, porque tenía un costo y se instalaba un sinvergüenza y después se repartía. Pero estaba bien planificado, imagínate. Y bueno, es un oráculo. Era buenísimo eso. Y ahí salió Carlitos Tocorá, hijo de un o sea que Daniel Tocorá es nieto de esa señora. Tuvieron varios hijos, uno era Carlitos Tocorá y otro Martita Tocorá. Martita Tocorá era la rompecorazones. Y los gendarmes andaban. Como el viejo miraba la nada, yo pasaba. Y yo había cada anécdota. Martita Tocorá. ¿Qué pasó con ella? Martita Tocorá. Mira, si tomamos cualquiera de las líneas puede ser infinito. ¿Qué está pasando con cada uno de ellos? Sea fantástico. Era una familia interesante. Y claro, se van quedando esos monstruos
polvareda y el otro es punta de vaca, restaurante. El otro desnudo. Y ahora aparece él y le pregunta y él le cuenta cosas. Sí, bueno. Y ahora que comentas, tiene en la pared unos recortes de prensa de unos alpinistas y... De su hijo, cuando salió en el diario, una linda manera de salir en el diario. Porque fue un desastre. Entonces él lo tiene pegado con tintes, con clavitos, tiene pegado el recorte amarillo por el tiempo, ahí está. Entonces pasa por ahí llevando platos de sopa y demás. Y cada vez que pase tú una miradita, así que lo llama dice por eso. Tiempo. Interesante. Que son los únicos que han estado desde el comienzo, en realidad, de Punta Vaca han seguido todo el... Y el viejo María. Claro. Ellos son los que conocen esas cosas. Porque el viejo Vergara partió. No se fue, se murió. No sabes a qué son uno de los enanos, que está haciendo... No sabes a qué son uno de los enanos que está haciendo eso de allá. De chavo, de esa mentira. En la montaña. Más que la mula, más que la mula que sigue apareciendo en cada evento. Es extraordinario lo de la mula pato. ¿Qué pasa? Por supuesto, tiene como 40 años. La mula que más tiene 40 años. ¿Quién vino en mula? ¿Quién era? Vino uno con una mula, partó en el portal, ¿quién entró? Y bueno, debe haber sido la mula ratón, debe haber sido el viejo, ¿cómo se llama este viejo? Ibacet. Estaba. Y debe haber sentado por aquí, si bajó alguien, una mujer. ¿Recuerdas cuando la mula ratón y pasando por el portal? Claro, sí, este es el viejo Ibacet. Las otras en el portal, hice una copia y todo, porque vienen peregrinos en mula. Sabe que... Sabe, coladino. Tienen ambos. Por eso le han ido sucediendo acontecimientos nefastos, uno detrás de otro. Mira eso, pero que son miles de historias con eso de los viejos. Y ponía a hablarme sobre el elástico. Pero mucho tiempo estos negros en encuentros de guías. ¿Guías de la montaña? No creo que tuviera un ritmo, pero cada tanto se sabía que iba a recompensar. Sí, sabía. Y se sabía porque había liquidado alguna vaca. Una vaca vieja que no había podido vender. Entonces digo, claro, según sabía. Ah, ¿cómo se enteraría? Porque los tipos eran... Sí, pero... una vaca y todo mal. Todo iba. Sí, porque van y se conocen, van con las mulas y soldados, llevando animales, llevando caballos, y van tocando, entonces, policía. Entonces, cuando este viejo se da una vacuna, claro, la señal que algunos con una columna de humo, eran los sábados, por algún motivo. No todos los sábados, algún sábado pasaba eso. Y entonces empezaban aquí, a la tardecita, a la oración, como dicen ellos, a la hora de la oración. Empezaban a la tarde. Sí, claro. Empezaban a llegar y eso se prolongaba muchas horas de cosas raras. Y ahí no entraban los otros del pueblo. No, del pueblo no, eso era para los días de montaña y uno se siente raro. Además yo los invitaba a tomar chocolate, así que andaba por velocidad. Yo invitaba con el asado y todo bien. Y era muy cordial y muy buena la relación con ellos. No, lo del pueblo, no, ellos no lo querían. Eso era gente de la ciudad. Eran los padres. Y a ti te preguntaban lo que hacías. Nunca. No, eso era muy... ¿Intenso?
me parecería normal a ellos. Como ellos, si no la pintan. Entonces, no, ellos sería. Todo bien. Mira. Te recuerdo cuando yo te quería una cámara, porque era una tía, digamos, de El la viejo cara. Vergara finalmente le sacó de la cara a la piel. Sacó la cara. Sí, Y él era, bueno, más bien. si no hace fuerza, imagínate. No, muy extraordinario todo eso. Pues, El lugar es interesante. Se trata cómo se pueden generar fuerzas ahí. Es propicio para que se generen. Entonces tienen que saber cómo es la dosificación. Cuánto de sal, cuánto de tomate, cuánto de... Y entonces preparas un brebaje para que empiece a circular. Sí, sí. Es buenísimo. Y además que no hay Nada, son las cosas de ellos. Son las cosas de ellos. Yo tengo fotos que en el 2004 me trajo el viejo Marín al acto. Apareció el viejo Marín con otros viejos. Así, en actitud emocional. Grito con el sombrerito. Sacaron varios. Y sacaron una foto viejísima, amarilla, quebrajada. Y ahí en esa foto está el viejo Vergara con la mula, el ratón, y el Sarmiento con era chiquito, y está subido a una mula que lo sostiene, el padre, y Carlitos Tocona, y estoy yo en otra mula. Y es una foto de familia. Familia. Y por supuesto, esa foto que acá, yo a la vez la he fotografiado y la tengo. Ahí están los personajes. Esa la trajo Marí en el 2004. Él sabía que era una cosa que un buen regalo. La trajo muy certeramente. Él entendió que uno entendía. Mario, ¿qué dicen ellos ahora de No esto? tengo. ¿Qué dicen ellos Sí. de esto, de este fenómeno? ¿Qué van a decir? No, dicen esas cosas. No preguntan. No, otra cosa. Claro. Son muy graciosos. Muy bien. Muy bien. Así que habría que reactivar a ese conducto. Reactivarlo para que empiecen a aparecer cosas. Claro, cosas muy interesantes. Se empieza a formar la meca y... Claro. ¿Y dónde está? Como ahí a 2 kilómetros de distancia del parque. Claro, sobre la baja 2 kilómetros y está ese puestito porque ahí se estacionan los camiones. En unos playones muy grandes que hay. Ahí se estacionan, pasan la noche y siguen a Chile, por ejemplo. Pasamos anoche, ¿no? Donde ellos Claro, ahí empieza la cosa del pueblo de Punta de María. Ahí y empieza y termina. y ya están ampliando, porque al lado de Sarmiento Tocona ahora está la María. Que La María que ha puesto su propio grupo. Entonces, me dijeron que era mi coro. Así que, Carlito. Claro. Pero el Carlito tiene historia. La de Carlito tiene historia. Ya lo creo. Así que tiene mucho valor. De la otra tiene mejor comida. Historia contra comida, hay que ver. Ahora empezó la protagonista que inventar historia de ellos, ¿no? Para que... Para que los habitantes... Ahora debería ponerle otra.
restaurante El Futre, por ejemplo. La familia puta. Yo estuve ahí todo en empezar a decir. Sí, mira que veo en la vida. Sí, así Para empezar. Pero muy lindo que este pueblo fiesta de nuevo a vivir. Claro. Y ahora que te toca ver internación y cosas que van a ir pasando y todo aquello. Claro. No, no, al muro esperando aparecer el peregrino. Duro. Hay que poner la estadista con los pedidos al lado de la carretera. Los camioneros en la avenida. Y pasar del camión, claro. Claro. Y luego lo van. Claro. Pero una barriga, chico, El que no deja medir no pasa. La descendencia, como el difunto coreano, con las botellas de agua. Ah, sí. Y hasta, ¿cómo es? El gachito, son al lado de comida. Todo el norte. Ahí. Ya empezaba a hacer la inicialita. Claro. Tiene una forma muy interesante de reproducirse esos lugares. Porque cuando un viejo cualquiera que vive con los alrededores le ha hecho un pedido a ese santo y se le ha cumplido, los pedidos sí. La mitad se cumple y la mitad no, es como tirar monedas, ¿no es cierto? Pero imagínate que el 50% se cumpla, porque se cumpla el 10%. Pero ¿qué hacen si se cumple el pedido? Le hacen una casita a ese santo. Entonces pasa otro camionero y ve eso. Entonces también hace su pedido. Y si se le llega a cumplir, él queda comprometido a hacer en otro lugar una casita. Ay, qué bueno. Porque la casita que ellos construyen también se comprometen a conservarla. Entonces tienen que cuidarla, porque viene algunos que se roban, unos deditos que han puesto otras monedas. Entonces él tiene que pasar y cuando pasa la regla. Entonces van cuidando la casita. Entonces a lo largo de los caminos empieza a ver toda una línea de cosas raras, pero que tiene que ver con eso. ¿Claustrofobia? No. Sistema de reducción a estos más. No, eso empezó con la difunta Correa. La difunta Correa, la muerta Correa. La muerta Correa es una larga historia. Hace mucho tiempo, cuando se reclutaba gente, el ejército reclutaba gente de los pueblos para ir a combatir a los indios. Los indios eran 4, pero bueno, tenían que tener algún pretexto. Y entonces reclutaban gente y con eso hacían caravanas. Iban pasando de un pueblo a otro. La partida de los milicos de aquella época. Entonces en una de esas se manotearon a un poblador de un pueblito, el señor Correa, y se lo llevaron, lo cargaron ahí, le pusieron un sombrero y un uniforme, vino para acá, para formar parte del ejército de estos que salió a combatir ahí. Bueno, entonces el otro lo dejó a la mujer, a la difunta, que no era difunta. Da la vuelta. Y se quedó la pobre ahí sola, con un niñito. Imagínate, en una especie de desierto. Y el marido se fue con la partida y el marido no podía salir. Entonces él empezó a seguir la partida. Empezó a seguir por el desierto, sin agua, y finalmente ya se murió. Y mucho tiempo después lo encontraron a la difunta muerta, pero el niñito que seguía mamando.
Entonces dijeron, esto es la hostia. Y entonces empezaron a hacerle ofrendas a la difunta Correa. Y una de las ofrendas que le hacen a la difunta es dejarle recipientes de agua, porque ella siempre tiene sed, porque se murió de sed. Entonces ahora uno va encontrando las cosas de la difunta Correa lleno de botellas de plástico, de Coca-Cola, pero llenas de agua. De la cosa no te hay, porque unos van y llegan las botellas en el santuario de la difunta, y otros que pasan se manotean las botellas porque es agua consagrada. O bien, dejan una botella de ellos un tiempo y después pasan a buscarla para curarse las enfermedades, para regalárselas a otros, y entonces hay un lío de botellas que van por todos lados. Esta es la difunta Correa. Está ahora en muchos lugares, se ha expandido en todas las direcciones. Los transportistas. Los transportistas. Los transportistas. Claro. Sí, así que yo, Entonces hacen pedidos también. se le cumple y en segunda. Otra cosilla. Y cuidado. Y cuidarlo, porque yo hace esta y te cae desesperado. No, después puedes tener problemas. Tu punto se va, ¿no? Pero claro. He conocido historias de gente que después no cumplió la promesa y que pasaban desgracia. Claro. Entonces hay medio como que... Así es. Claro, no te ahí. Responde al pedido, ¿Sí? no sé qué les pasa todo. Claro, así es. Es como el Claro. Quemando los duendes, ya. Pariente de los duendes porque son de montaña, además son mineros. Va más para el lado de los gnomos, de los elfos, las ondinas, en fin, son especialidades y especialidades de las aguas, del mar, de las montañas, claro. El eclipse es más bien está emparentado con los gnomos, pues los gnomos son los mineros. Esos que te engañan en las galerías de las minas, vienen a hacer ruido. Son gnomos que te están engañando para que vayas por otro túnel, no por el que tienes que ir. En fin, los gnomos. Claro. Y el éxito parece un señor como contigo, Claro. tiene la voz así, uno le pone un cigarrillo ¿Para qué? ¿Este es más chico? No, de Queco. De Queco, sí. Me escuché algo. Y se puede llevar por el De los centros. De Los regalos. regalos, llevan muchas cosas. Como el Buda. El Buda, la mitad va Buda. Es un gordito el Buda. El gordito, eso es así. Cenas. Un gordito que trae un saco lleno de regalos. Entonces distribuye sus buenas cosas, su poder de receptarlas, distribuye sus buenas cosas antes y hace buenas cosas. Yo tenía ya que estaba putada en esto que me acuerdo de la asociación, pero también como polígono, ¿no? un viejo perdero. Sí. Cosa de Papá papá regalaba el viejo cuero, como una trago de algodón, un viejo de Pascua. Claro, de Santa Clara. Claro, sí. es presupuesto boliviano, pero de... Del norte. Del norte. Pero está el espejo. El espejo. Ese es minero. De los lugares de la minería. Una policía nacional. Y no dejar tragar a las mujeres. No, es como un salmo. No, son machistas. El disco es machista.
Y claro, son historias plásticas, son pequeños mitos que pueblan la imaginería popular, claro que sí. Pero no hay cine, no hay televisión. O morir. Entonces aparecen los que cuentan la historia como nosotros estamos contando ahora historias. Estamos en ese mismo contexto. En el lugar adecuado. En ese mundo. Claro, tiene unas leyes especiales, pero coherente dentro de ese mundo. Hay experiencia, no cosas malas. No, dentro de eso está bien todo. Como pasa en el otro mundo, en el mundo cotidiano, como en otras cosas, una lleno de miedo y de cosas que no te pero bueno, el otro sí No solo real. en la montaña. Modo de decirlo. El mundo. Wall Street, ¿no? Wall Street Otra cosa, sí, o cualquier otra cosa, llega se hace el mito. Esos valores que no se fundamentan bien y no importa. No importa. Eso es lo algo. Y los activadores del antihumanismo. Y los activadores, claro. Claro. Todas cosas de la cabeza. Todas cosas de la cabeza. La cabeza, ese gran saco de la mitad babuda que está llena de cosas para repartir. La cabeza, no la bolsa. Imagínate, somos unos cuantos. ¿Qué pasa en los lugares donde no hay nada? La suma había supermercado, no era eso. Mecanismo es el mismo. Y nosotros somos transportistas también. Ahora así. Claro, sí. Ahora que lo volviste. Funciona así. Y no es una elaboración científica. Sí. El gremio de transvestistas aquí, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? No te quiero contigo. Que han hecho el Mar de Plata. Es magnífico. Pero ¿cómo se les ocurre un... Tiene banderita, ¿no? Tiene bandeja. Es una salita. La réplica, digo. Pero yo vi una salita, en una de las salitas de Santiago, cuando inauguraron, ¿dónde está? fui a la inauguración, era una torta, buenísima, era la salita, y comemos, y no la veo mal de rico. Muy mexicano. Claro, ¿usted cree que salen todas esas cosas, comuniones, lo que se comen a no sé qué, Dios, no me gustan. Son los mecanismos, es interesante. Que desplaza la antigua antropofagia. Entonces se comían a la gente, ahora ya no se comen. Se comen cosas que representan valores. Pero No, mejor ni muerta. exacto, eso. El vino, la sangre. Y claro. ¿Qué te parece? Es caníbal.
Bueno, ya no lo son. No, amigo. Más o menos. ¿Son? Todos esos mitos agrícolas. Claro. La sangre de vacuo. ¿Qué es eso de la sangre de vacuo? La sangre de vacuo, la sangre de Dionisos, es el vino. El vino es la sangre de ese señor que trajo esa bebida especial, lo trajo del Asia Menor, fue pasando por estos pueblitos y dejando su descubrimiento de que era vino. Y llegando a Grecia, y entonces aparecen después los griegos poniendo el copyright, los inventores de la vamos. Y se dio eso a pasar por distintos pueblos y se lo representaba con una Corona. pero de uva, vino. Barra, no de hiedra. Barra, claro. ¿Qué hicimos? ¿Viste? Se Dionisos. Y bueno, ese caco, pero por Dionisos en cambio era más raro. Pero es la misma figura. Es la misma figura. ¿Y de dónde salen las cosas? De la sangre de él, de Pirones. Con la sangre de Dioniso hay numerosas historias que van dando lugar a distintos mitos y ceremonias y procedimientos, hermano. Y copias de producción, ¿no? Sí, las dionisíacas, son ceremonias colectivas. Las vacantes de Baco son las mismas. Que se iban al bosque, se iban de los pueblitos, esos pueblitos griegos primitivos. En las noches, en los bosques. Se iban de los pueblos, ellas, y ellos estaban indignados, estaban indignados y hacían la conta, ellos, porque ellos se iban. Y se iban a reunir con otras vacas espesas en los bosques. Y para iluminarse se iban con sus santores. Entonces en las noches se veía el resplandor en los bosques y estaban traídas las vacantes, las de Baco, que hacían sus ceremonias y sus cosas y ellos empezaron a considerarlo un culto inmoral. Y lo prohibieron. Y esos de Dioniso fueron prohibidos, aunque se prestaban a ciertos excesos. Pero si alguno de ellos se infiltraba y lo pillaban, las vacantes le daban en el coco. Claro. En suma, le hace una obrita de teatro de hace 2300 años. Exactamente. Las vacantes y se van a divertir. Muy bueno. Se van a divertir mucho de cómo eran esas cosas. Y ahí aparece una de los atributos de Baco, de Dionisos, que eran los contras. No tocarlos, esos son dioses muy primitivos, esos que le tiran el rayo. No, él a la contra la volvía loca. Una guerra psicológica importante la de Dios. Y ahí, en esas vacantes de Eurípides, se ve la resistencia que le hace en un pueblito a Dionisos que viene con sus puntos, sus cosas, y el rey de suelo del lugar no quiere dejarlo entrar. Entonces le hace todo tipo de cosas. Y entonces se inspira a las vacantes y las liquidad del rey, las vacantes. Pero ahí está la contra. Y la cosa nueva que venía de De nuevo. Entonces ellos querían conservar las buenas costumbres, la moral y la... Como si... O sea, sí.
era esta larga tradición de comer o tomar los atributos. Sin incorporar, claro. ¿En serio? Claro. Sí, sí. En el cristianismo mucho tomado de los órficos que tenían la esposa dionisíaca. Eso es un tipo de cosas que vienen ahí. Otras tradiciones vienen de otras culturas. El cristianismo primitivo vive en varias culturas, ciertos mitos, y uno de ellos es este de seres y los cereales de la divinidad femenina que bajan a los infiernos, recogen cosas y salen después en la primavera. Entonces se hacen las ceremonias de primavera y se reparten villas de trigo y La restitución. entonces en las religiones, en las grandes religiones, hay muchos elementos que vienen no de religiones armadas, sino de cultos y de ritos de pueblos, tipos que se van acumulando y empiezan a entrar en la liturgia, incluso en los procedimientos de esas religiones. Claro que sí. Claro. Eso yo gusta a los antropólogos y eso está bueno. Sabiendo ese asunto, siempre están metidos ahí, claro, estamos estudiando ese tipo de cosas. Okay. Son muy graciosos. Antropólogos. Claro, los antropólogos, los historiadores de la religión, todos esos y tú buscas también esos elementos que no son de la religión, sino que son pre-religiosos. Van formando la base en que se montan. En esto son la literatura y todo, una de libros de tipo que tienen estudios sobre determinados ritos, costumbres, eso es claro. Yo se informa ahí. Bien o mal, mal que bien, pero bueno. Todo eso funciona ahí, en ese mundo. De los antropólogos, los historiadores de la... Ahí se ve esas cosas. Porque los devotos no estudian esas cosas. Vos no las crees. No estudian eso. Estudian teología. Es otra cosa, otra variante. Mario, hay que ver cómo pasan en la historia los asados del viejo Vergara. Lo del viejo Vergara, a la historia. Claro. Que va a llegar el viejo Vergara. Sí, no sé. Como antecedente de quién sabe qué cosa. No sé. De la mira. Con los ojos así, y con ficción. Cerdo. Sí, lo más así no es. Chocolate o los aztecas. Chocolate. Vamos, yo tenía un arsenal. Yo tenía unas cajas de galletas grandes, cartón con chapa arriba. Chapa, siempre chapa. Las galletas mineras, la miniatura. Excelente. Pero me la comían los zorros. Los zorros. Porque si había zorro, era una pelea todo el día. Trataba de dormir un poco y enseguida había un zorro comiéndose la galleta. No había puerta ni ventana. Entonces los zorros. Había galletas jarineras. Pero cuando venía uno de esos ilustres visitantes, el viejo de la montaña de esos, alguno de los veteranos, también nos homenajeaba, entonces era grandecito. Yo venía y se sentaba sin decir nada. Por los asados, claro, venía como en mule,
Buenas, decía, porque lo va y uno le decía, bueno. Le decía como hubiera hecho, viene usted de dónde viene, sea una identidad. Buena. Entraba en el mío, estaba en un sitio. Y se ponía a hacer algo. Entonces, ¿qué? No, mira un mochilero, ¿verdad? Un chocolatito y se daba un chocolate. Y no se hablaba de mi infancia. Se llamaba gracias. Purecía. Decía, bueno, que sé. Así era. Sí, eran esas cosas. No está complicado que eso. Buena y ya está. Eso fue de todo. Eso es todo. Y además, sí, vas a hablar. En cambio, en los asados del viejo Vergara había otras cosas que animaban el día. Primero que eran varios. Primero que eran varios. Después que unas adiciones interesantes y además se iban al anochecer, si yo empezaba a estudiar. Entonces sí, estaba toda la noche. No sé si hablando. Tomando. Con Dionisio. No, yo eso no sé, porque yo no tomo mismo así, pero no, pero es muy gracioso. Pero que la relación era de ese tipo, muy fácil, muy bien, civilizado. El problema eran los ojos. Claro, estás muerto de hambre en ese lugar. Unos medullos. Él no hacía en el forro, todo te tiene. Ahí van galletas, ¿no? Ahí van galletas. A la pedrada con los amigos. Entonces me preguntan algunos, ¿y en la ermita se medita? Era el viento que único día era la nieve. No era el viento y la nieve era algo poco. Si no era eso, era la tierra y la cara con los vientos. Es un lugar donde no se puede predicar. Tuve que hacerlo un hermoso. La ermita estaba puesta sobre un nivel, ¿no? Y se iban corriendo las piedras. Pero resulta que llegaba acá, me daba el techo. Entonces le hice un pozo como de 80, 90 centímetros. Entonces uno llegaba a la ermita y bajaba un escalón. Y ahí al tirarse uno, el elástico del viejo Vergara, al tirarse uno allá abajo, el viento pasaba por la piedra. Yo no me he ido ahí. Claro. Un desastre. Con unos sueños primitivos de que uno corría a los zorros. Nacidinos se llamaba. Sí. Una competencia. Así que cuando ya me aburrí,
Gracias por todo. Yo ya aprendí que es lo que no hay que hacer. Ya aprendí lo que hay, lo que no se debe hacer. ¿Y qué más? Nada más. Yo he aprendido sobre sus propios mecanismos. Sí, claro, que te la río, que... Vaya el aprendizaje. Y que te lavo en la cabeza y te la río. El aprendizaje extraordinario. El lugar de la última y la ermita de la última. ¿Qué es el 14? Bien, ¿qué tal? Bien. La misma. Ajá. ¿Listo? Dijo, no hablo de mí. Mario. No. Ahora sí. Dos personas o tres, ¿verdad? El resto. Son fantasmas. Los extranjeros son fantasmas. Es decir, son personas que no tienen verdadera densidad. Son fantasmas. Y para los japoneses, los extranjeros son pescados. Pescados porque vienen del mar. La percepción muy antigua. Qué bueno. Esas son las historias de John Lewis. Uy, hay palco ahora. No, tengo que comer algo. Sí, hambre, ¿verdad? Sí, yo tengo. Seguro. ¿Cómo no? Las anécdotas de esta cosa, por ejemplo. Claro. ¿Permiso, Lori? Claro.